Yo los pude haber mandado a matar, no nada más a golpear, porque quien los encontró fui yo. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, pero yo no soy igual que ellos. Y yo no voy a ser una criminal, ni voy a echar mi alma al infierno por una gente como esta. El único país, para que lo sepa el auditorio, en donde el delincuente puede mentir y no pasa nada. Y en este país los jueces les permiten a los delincuentes decir mentiras y a sus abogados también. El líder de la organización criminal declaró delante del juez, no de un ministerio público, delante del juez aceptó la responsabilidad y confesó cuál fue la participación de Brenda Quevedo Cruz. Ella fue la que le tomó fotografías a mi hijo ya estando muerto y desnudo, las llevó a su computadora y de ahí la PGR hizo una pericial y de ahí salieron parte de las fotografías de mi hijo. Gracias por acompañarnos en este programa de nuestro canal Los Ángeles Press. Soy Guadalupe Lizárraga y en esta ocasión quiero hablarles de los torturadores al servicio de Isabel Miranda, hoy fiscales de investigación en el gobierno de la Ciudad de México. Uno de ellos es Osvaldo Jiménez Juárez, exagente del Ministerio Público, reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Tobin y por Brenda Quevedo Cruz, como uno de los agentes de Siedo que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. Actualmente, Juárez se desempeña como fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco, pero también es asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca. Esta es la segunda parte de los primeros 8 reportajes que dan cuerpo a la investigación El falso caso Wallace, con fecha del 7 de junio de 2014. Aquí presentamos pruebas y testigos que vieron a Hugo Alberto Wallace Miranda después de la fecha de su supuesto asesinato. Lo pueden ustedes encontrar en losangelespress.org como pruebas y testigos del falso caso Wallace. Nos vamos directo a la parte del torturador Osvaldo Jiménez Juárez, que en 2014 recién había sido identificado por Jacobo Tagle Tobin. En segundo lugar, ¿qué es lo que me quiere usted decir? Hace ratito, cuando se estaba leyendo las declaraciones, escuché la voz del licenciado Osvaldo Jiménez Juárez, misma que reconozco esa voz como la voz de una de las personas que entraron a torturar a Bernal de Villalpama. Y quiero dejar asentado que si le puede dar vista al Ministerio Público adscrito a su juzgado, quedar asentado. Este tipo de cosas yo creo que están fuera ahorita de la diligencia. Si usted no sé ahorita quién es Osvaldo, bueno, sí, ya lo identifiqué. Si hay algo que tiene usted que realizar en contra de él, yo creo que este no es el canal idóneo, porque ahorita ellos están asistiendo como parte de esta diligencia. Resultaría un poco contradictorio yo darle vista al Ministerio Público que está aquí presente sobre una actuación de él mismo. Entonces, sería prudente que esta decisión me le hiciera llegar por escrito al juzgado y ya lo canalizaremos al lugar adecuado. ¿De acuerdo? Jiménez Juárez
fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado 16º de Procesos Penales Federales. Esta audiencia fue presidida por el juez Raúl Ángulo Garfias para el careo que se estaba dando entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freire Morales. Cuando Jacobo lo escuchó hablar a Jiménez Juárez, de inmediato reconoció su voz y lo denunció ante el juez como una de las personas que lo torturaron en el penal de Villa Aldama, Veracruz. Allí tuvo la segunda tortura, porque la primera fue en su detención, y en este penal también fue violado con un tolete, y esto está narrado en el testimonial en su protocolo de Estambul, un protocolo de Estambul de 88 páginas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también tiene otro protocolo ordenado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, más una valoración psiquiátrica también con resultados positivos en tortura por el alto estrés postraumático sufrido. En este careo, tanto César Freire Morales como Jacobo Tagle expusieron que habían implicado a Brenda Quevedo Cruz porque habían sido torturados física y psicológicamente, y además de las torturas estaban las amenazas a sus familias y el maltrato constante en prisión, y esto ya lo habían expuesto en su declaración preparatoria. Incluso Freire puso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura y sin embargo fue ignorada. ¿Quién estaba de secretario ejecutivo en ese momento? Emilio Álvarez y Casa, senador de la República Independiente, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2012 a 2017. En una carta escrita, César Freire expuso el caso omiso sobre las violaciones a sus garantías constitucionales de parte de Álvarez y Casa. El inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace ingresó la petición de queja número P-1106-09 con fecha del 24 de noviembre de 2016, solicitando la intervención de la Comisión Interamericana por el trato inhumano y cruel de las autoridades penitenciarias, así como de las torturas sufridas, pero no obtuvo respuesta. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por el no ejercicio de la acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como el agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo Cruz, y se agregó un comentario además del director del penal dirigido hacia ella, en el que reconoce lo sucedido, y el mismo día 27 de noviembre de 2009. El funcionario dijo que sentía mucho lo que había pasado y que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas. Se ha producido un reconocimiento directo con la persona que mi hija señala como su agresor de las torturas que indica, y con ello se favorece la impunidad de la identidad de saber quién o quiénes han acudido al penal a lesionar y torturar a mi hija, a pesar de la seguridad con la que lo describe y reconoce. Por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo. Otro fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora también se desempeña como fiscal de investigación en la alcaldía de Iztapalapa, dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Junto con él, Braulio Robles Zúñiga, identificado también como uno de los torturadores, y era quien coordinaba las torturas siendo agente del Ministerio Público y subordinado a las órdenes de Isabel Miranda Torres. Su principal denunciante fue Juana Hilda González Lomelí, víctima también de detención arbitraria. Fue llevada del arraigo al entonces Siedo PGR el 8 de febrero de 2006 sin su abogada, y durante ese trayecto
fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaban. Cuando llegó al asiedo, fue nuevamente amenazada, intimidada, e incluso le dijeron que le iban a hacer lo mismo a su hija, por lo que incriminó a las demás personas, diciendo que todos juntos integraban esa banda de secuestradores, y es cuando la graban en video incriminándolos a todos. Este es el informe del dictamen sobre tortura que se llevó a cabo en noviembre de 2018 a Juana Hilda González Lomelí. La causa penal 35/2006, que es la causa asociada al supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, aquí en el delito le ponen a Juana Hilda robo agravado. Vamos a la narrativa de su historia. Doy lectura. Se me detuvo el 11 de enero de 2006, pero en ese momento no hubo ningún tipo de tortura. A Juana Hilda se le detuvo en realidad el 10 de enero del 2006 y a su hermano el 8 de enero del 2006. Su hermano fue golpeado y mandado al hospital por agentes bajo la coordinación de Braulio Robles Zúñiga para que les dijera dónde estaba su hermana. Continúo con la lectura. Cuando se me pasó el arraigo desconociendo las fechas exactas, fue cuando fueron un 8 de febrero del 2006 a decirme que tenía que salir al asiedo, a una declaración, y yo solo pregunté que por qué no se llevaba ahí, pues había instalaciones para llevarse a cabo como en otras ocasiones, y el Ministerio Público, Braulio, en referencia a Braulio Robles Zúñiga, me dijo que allá iba a estar mi licenciado de oficio y salí. Esto fue como a las 2 p.m. y solo me metió a un cuarto al asiedo y me dijo que esperara, como cuando a los minutos llegó el licenciado de nombre Fermín, en referencia a Fermín Ubaldo Cruz, y empezó a decirme que iba a declarar en contra de mi expareja, en referencia a César Freire Morales, a lo cual yo le dije que no tenía nada que decir. A los minutos empezó a levantarme la voz y a decirme que no era tonto y que ya sabía que yo sabía la verdad. Pues así continuó, pero yo seguía igual. Cuando entró el licenciado Braulio, le dio unas señas, pero no supe realmente qué significaba, pues me tomó del brazo fuerte y empezó a estrujarme. Después me puso de rodillas y con el cabello tomado por él me empezó a intimidar con palabras altisonantes. Me dijo que no me hiciera pendeja, que él ya sabía que yo había tenido que ver, y sacó una pistola que traía en la parte de la cintura de su pantalón. Me dijo: «Mira, pendeja, ¿a poco no crees que te dé piso?». Claro que yo no sabía qué era esa palabra, pero suponía que muerte. Me empecé a poner mal, pues no era normal lo que me pasaba. Y aún así, sin ver al licenciado de oficio, siguió él. Me levantó y me empezó a tocar. Yo no podía hacer nada, pues ni defenderme. Tenía mucho miedo en verdad de que me fuera a matar, pues pasaban cosas muy raras ahí. Yo veía a la señora Miranda, que es mi parte acusadora, en referencia a Isabel Miranda Torres, y él me decía que si no creía que me fueran a violar todos los policías, estaban esperándome allá afuera, y pues peor me puse. En verdad sí creía todo lo que me decía. Me volvió a insistir. El caso es que pasaron, desconozco cuánto tiempo, pero pasaron horas, y él no me tocó. Al poco rato insistió y me dijo: «Bueno, si por las buenas no entendiste, vas a ver». Igual me volvió a estrujar aún más fuerte y se fue al lugar de donde estaba el teléfono de ese cuartito, y entonces hizo una llamada y solo escuché que le contestó una voz de niña, y escuché la voz y él, para asegurarse, preguntó: «¿Quién habla?», y ella dijo: «Dafne». Ella es mi hija, que en ese tiempo tenía 10 años, y no pude contenerme, y le dije que colgara, y él colgó, y se quedó riéndose, y me dijo: «¿Ves? ¿Cómo si por las buenas?». Y le dije que por favor a ella no le hiciera nada, que le iba a firmar lo que quisiera, y fue cuando empezó a pasarme las hojas que tenía plasmada la declaración, y firmé, pues no podía consentir más cosas. Al fin de un rato llegó mi licenciada de oficio y me dijo que por qué estaba ahí, y le dije que me habían sacado ellos, y les preguntó que por qué lo hicieron y no le habían avisado. Ellos la jalaron al otro lado y le dijeron: «Desconozco qué».
El caso es que ella me dijo que si yo no quería, no lo firmáramos, pues que ella no había estado ahí y cuando supuestamente yo le dije, pues yo estaba muy mal y solo veía al licenciado Fermín, que me veía muy feo y me intimidaba mucho. Y con lo de la llamada yo sabía que no estaba jugando. Le dije que sí firmáramos, pues ya no quería que me hiciera nada. Firmamos y ella ya se iba y yo le dije, licenciada, ¿ya no están los policías que me van a violar allá afuera? Y ella volteó y me dijo, ¿quién te dijo eso? Yo volteé y vi al licenciado Fermín y ella les dijo, no sé qué le hayan hecho o dicho, pero voy a ir a verla al arraigo el lunes y si le hicieron algo voy a tener que tomar cartas en el asunto, pues ella dio la orden de que me llevaran al arraigo y ellos solo hicieron que me llevaran. Ella se fue y ellos, los de la AFI, me volvieron a meter a otro cuartito de ahí y volvió a meterse el licenciado Fermín y me dijo, pendeja, te dije que no dijeras nada, tú no entiendes. Y solo le dije, pero ya hice lo que me dijo y él solo se reía. Me puso en una silla y me dijo que pusiera atención, que era lo único que tenía que hacer a fin de que no le hiciera nada a mi hija, pues ellos sabían dónde la tenían con su papá cuidándola. Lo siguiente fue solo leer en unos tipos cartelones lo que decía, la supuesta declaración hecha y él solo estaba grabando con el celular. Lo hice pues, ya no me sentía tan mal y creo que estaba muy ligera. Algo sentía raro, pero no podía describirlo. Al poco tiempo que terminé de leer eso, desconozco qué pasó, solo cuando desperté estaba sentada en una silla y no había nadie. A los minutos recuerdo llegó otro hombre, no era Fermín ni el ministerio Braulio, era otro, y me dijo que ya nos íbamos. Yo creía que era temprano, pues no había sentido nada. Todo el tiempo solo tomé agua que ellos me regalaban. Cuando salí de las instalaciones vi que era como de noche. Juana Hilda González Lomelí, al igual que los demás acusados, había escrito varias cartas a las autoridades explicando lo que les había pasado. Una de estas cartas es del 25 de noviembre de 2017 y dice, a quien corresponda, yo por mi propio derecho quiero manifestar mi deseo de rectificar como lo he hecho en estos últimos años, que yo no tuve nada que ver en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, que soy inocente de los delitos que me acusan, que fui amenazada y torturada desde el principio de mi detención por diferentes funcionarios públicos, para así obtener una confesión que me fue arrancada a base de amenazas contra mi familia, golpes, hostigamiento, toqueteos físicos y agresiones verbales. Es por eso que el día de hoy, 25 de noviembre del 2017, sigo en mi postura de decir la verdad, que no participé en ese supuesto secuestro, ni las personas que me vinculan en la causa penal 35/2006. Aquí establece la causa penal que es por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y no como se le puso en el informe sobre el dictamen de tortura, que era robo agravado. Que hasta la fecha he sido hostigada, mi familia sigue recibiendo amenazas para que ya no me ayuden y temo por mi vida y mi integridad física, así como de mi familia al seguir tratando de defenderme en este proceso que estoy llevando. No pienso ni quiero cambiar mi posición ni declararme culpable, puesto que no lo soy, y solicito ayuda internacional para que me apoyen, ya que en este país hemos visto mucha corrupción, por lo que no se ha podido llevar un juicio igualitario entre nosotros como procesados y la víctima indirecta. Gracias, Juana Hilda González Lomelí. Están sus huellas y su firma. Ahora, después de muchos años, vienen lo mismo a clamar tortura y quieren hacer alguna estrategia para tratar de decir que fueron torturados y sacarlos por ahí. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada 2 veces con violencia sexual, se muestra como evidencia el protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un documento de 11 páginas que fue elaborado con la declaración de una médica cirujana
con especialidad en psiquiatría y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Aquí está el expediente de la CNDH de 2010. Datos de la entrevistada: el 30 de junio de 2011, dice la profesional, realicé la entrevista psiquiátrica a la señora Brenda Quevedo Cruz en el consultorio del Centro Federal Femenil Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit. Cabe presentar que durante la aplicación de los exámenes estuvimos presentes la entrevistada, la pasante en psicología, el nombre de ella, adscrita a la tercera visitaduría general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la suscrita. Vienen los datos generales. Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo Cruz, la profesional señaló que Brenda estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte o una amenaza hacia la integridad física de ella o de otros. La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Asimismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos. A lo largo de la declaración se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria. En el caso de la tortura de César Freire y la muerte de su hermana, que esta es la quinta parte de los primeros 8 reportajes sobre el falso caso Wallace, elaborados en 2014, César Freire Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Freire especifica que su detención fue el 23 de enero a las 17 horas por un grupo de civiles. Sin embargo, fue entregado 3 días después. El primer día que torturaron a Freire con toques eléctricos y golpes, dice, se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los 2 días siguientes continuaron torturándolo, pero Freire Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones y le dijeron que como no cooperaba, lo trasladarían a la Casa Negra. Ahí los mismos 4 hombres vestidos de civil que lo detuvieron lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia, bolsa de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freire nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida a Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freire denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación y que le fajaron un arma en la cintura para tomarle fotografías. 2 meses antes ya había sido presentado como delincuente en los espectaculares públicos de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de Isabel Miranda Torres. Freire Morales señaló en su declaración que durante esos primeros 3 días no se le ofreció atención médica ni se le elaboró ningún documento oficial por su detención y cuando fue trasladado al Asiedo el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en autos para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal, donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación. César Freire tardó 4 años en incriminarse y fue el 2 de octubre de 2010 y después, posteriormente en su declaración, el 23 de octubre de ese mismo año. La madre de César Freire, María Rosa Morales, y su hermana Julieta Freire, habían puesto una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional,
que en ese entonces era José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de Partes bajo el folio 4675. En estas ya se aludía a la detención ilegal de César Freire por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freire, María Rosa Morales, y su hermana Julieta Freire fueron detenidas por la acusación de extorsión de Isabel Miranda Torres. Déjame decirte que el único caso que salió positivo, no en mi caso no hay ninguna sola persona que haya salido positivo a tortura. Pero en el caso de todos los secuestradores de mi hijo, todos ya les hicieron el protocolo y todos salieron negativos. Cuando te digo a todos es menos a Tony Castillo Cruz, pero a Juana Hilda, a Brenda, a César Freire, a Jacobo Tagle, a todos les hicieron el protocolo y todo salió negativo. Robles Zúñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, incluso de derechos humanos, y también en la Cámara de Diputados en un foro legislativo sobre fabricación de culpables. Y esas denuncias también han sido por Elena Uscanga, madre de Yael Malagón Uscanga, también víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura. Como lo escuchó al inicio de este video, Isabel Miranda admitió en entrevista para Notimex en abril de 2019 que ella había mandado golpear a sus inculpados, pero que pudo haberlos mandado matar. Este es el documento de 46 páginas con el que Yael Malagón Uscanga prueba esos ataques. Se trata de una demanda de amparo en mayo de 2010, meses antes de que le dieran el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda. En el caso de Albert Castillo, su madre María Elena Cruz cuenta su tortura. Todos los que leemos eso decimos, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué? Pues simple y sencilla la razón, porque estaban en una fotografía. Y todos los que estaban en esa fotografía, vámonos. Y todo esto, toda esta cacería de brujas ha sido porque esto es político, definitivamente. Nosotros, desde el principio, cuando me decían es político, decía yo, bueno, o sea, como yo no sabía ni en qué estaba parada, no sabía la maldad que había detrás de todo esto, la impunidad, y que la señora Isabel Miranda Torres hiciera lo que quisiera con nosotros, que nos vituperara, que nos pisoteara, que nos deshiciera la vida. Y yo lo siento por mis hijos, porque son buenos, son gente de trabajo. Nunca ellos hayan estado siquiera en una delegación. Y luego me salen con esto. Yo fui, brinqué, pataleé, pedí, supliqué a las autoridades que revisaran el caso, que no era cierto, ¿no? Pues de todos modos sí, y sí, y sí. Pero toda la gente que está en estos medios, que son abogados, y tengo algunos amigos que son jueces, y dicen que tus hijos nada que ver, dice, de por sí nadie tiene nada que ver, porque el expediente está cuajado de mentiras, de contradicciones, de mucha suciedad. ¿Y qué han hecho durante estos casi 9 años? Destrozarle la vida a gente inocente. Y creo que será muy gobierno y muy quien sea, pero creo que tenemos que levantar la voz. No se vale que una señora, porque tiene el dinero y porque conoce
a Felipe Calderón y conoce a Genaro García Luna, tiene el deber de destrozar vidas ajenas. Nosotros hemos buscado por muchas partes y hasta ahora que se nos está dando un poco de luz para tratar de liberar a nuestros hijos de esas cárceles que son, la verdad, unos lugares en donde la comida no es suficiente, las temperaturas son tremendas. Por ejemplo, a Tony, que lo tengo ahí en Matamoros, o sea, el pollo crudo, maloliente, mi hijo está muy bajo de peso, Albert igual. Son unos lugares inhóspitos y que estén pagando por algo que ni siquiera sucedió, porque aún aquí en donde yo vivo hay una señora que ella me dijo que su hijo, y eso ya me lo dijo hace como 2 años, que su hijo había visto a este hombre, Hugo Alberto, en Acapulco, y que le dijo: oye, no se vale que a mis vecinos tu mamá les esté destrozando la vida de esta manera. Y este Hugo Alberto lo único que dijo: pues es que mi mamá, ella está haciendo todo lo que ella quiere, dice, yo no le puedo decir nada. Entonces yo lo que quiero, lo que deseo con todo el alma, es que termine esta cacería de brujas, porque la señora habla y dice, y cuando ha salido en la televisión, bueno, tiempo atrás, y aún de vez en cuando que sale, los periodistas aún a ella le dan la razón con todas las publicaciones que usted ha hecho y que usted las ha hecho conforme a la verdad, que son inocentes, que no sucedió nada. Pues no sucedió nada. Esto es una historia llena de falsedad. La señora Isabel, que le queda grande el nombre de señora, Isabel Miranda, es una psicópata con poder y con dinero. Con una sola persona como Isabel tenemos para que le dé toda la maldad a mucha gente, porque a ella no se le puede tocar. Ella, en alguna vez que yo la vi, que fui a las audiencias de mis hijos, porque a mis hijos no les gustaba que yo fuera, porque decían: mami, si tú vienes, no nos vamos a estar pensando en ti, no vamos a poder defendernos. Pero de todos modos, estando yo o no estando, la señora les truena los dedos a los jueces, a los magistrados. Ella ha hecho de esta mentira, ha hecho su reinado. Mucha gente creía en ella. Ahora, bendito Dios, ya es poca la gente, me imagino, que cree en ella o que le tiene miedo y por eso tiene que seguirle. Igual con su hermano Roberto, nos han hecho la vida de cuadros. Porque desde que la señora detuvo a mi hijo saliendo de trabajar en el 2006, ella no lo entregó a la Siedo, que ahora es la Seido. Ella se lo llevó por 3 horas con su gente y me lo golpearon. ¿Ella participó en esa captura? ¿Mande? ¿Ella participó personalmente en esa captura? Sí. Ella y su hermano Roberto. Y como 6 o 7 encapuchados vestidos de negro. Y se lo llevaron. Después de 3 horas lo entregan a la Siedo. Todo golpeado, porque yo lo vi al otro día a mi hijo. Muy, muy golpeado. Y le decían que firmara hojas en blanco y él no quiso. Le pusieron bolsas, lo golpearon, le cortaron cartucho y le dijeron que si no decía y acusaba a todos, ahí mismo lo mataban. Y mi hijo lo que dijo: mátenme, pero yo no me voy a acusar de nada de lo que no hice. Después, en el 2010, me lo volvió a torturar esa señora. Y ahí le dijeron a mi hijo que la señora, que esta Isabel Miranda estaba arriba, en un piso enrejado, donde se ve hacia abajo, que ella estaba arriba cuando a él lo estaban golpeando.
Mi hijo reconoció a uno o dos de los que le estaban golpeando. Nosotros presentamos la denuncia y hicimos todo a vivir y por haber. Y lo que a nosotros nos dijeron ahí en la CIEDO, que nosotros podíamos denunciar y todo lo que queríamos, pero que jamás nos iban a dejar ver el expediente. ¿Por qué? Porque así convenía a ellos. Entonces, supuestamente ellos fueron, investigaron, y pues que no pasó nada. Y luego nos mandan con otro, y pues que tampoco pasó nada. He pedido que le hagan el protocolo de Estambul, sí. Y no, simplemente no, porque ya está sentenciado. Pero a mi hijo me lo golpearon 3 veces. Ahí en Puente Grande, Jalisco, fueron 2. Y cuando la señora lo levantó, porque ese es el léxico de ellos, lo levantó, pues ahí también lo golpearon. ¿En qué penal de Jalisco fue donde lo torturaron? ¿Mande? ¿En qué penal? Ahí estuvo en Puente Grande, Jalisco. En Puente Grande. ¿Ahí habría sido torturado 2 veces? 2 veces. ¿Recuerda, uno fue en 2010 y el otro en qué año? Ahí en 2010. También en 2010. Primero lo golpean el día 12 y le dicen que tiene que firmar su declaración. Ellos ya la llevaban preparada, dijo mismo que no se iba a acusar de algo que no hubiera hecho. Ahí fue donde lo golpearon y le pusieron la bolsa y no sé cuántas cosas le hicieron a mi hijo. Después de que la Fiscalía General de la República determinara el no ejercicio de la acción penal por denuncias de tortura y fabricación de pruebas por parte de Isabel Miranda Torres, sus torturadores salieron a la luz pública, mientras sus víctimas siguen en prisión pese a que Naciones Unidas ha dado 2 opiniones de libertad inmediata, la de George Curry Layón en 2017 y ratificada en 2019. Y en el caso de Brenda Quevedo, a finales de 2020, que coincide además con la determinación del no ejercicio de la acción penal por la PGR a Isabel Miranda Torres. Por lo visto, la Red Wallace ya está en Morena y también es parte de este gobierno. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.